Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos adentramos en un momento, bueno, absolutamente clave para la historia del cristianismo occidental, el nacimiento de la Vulgata. Tenemos delante un material fascinante que nos guía a través del por qué y el cómo de esta ingente labor llevada a cabo por San Jerónimo allá por el siglo IV. Una figura y una obra fundamentales, sin duda. Exacto. Situémonos un poco en esa época. El Imperio Romano tardío. Circulan numerosas versiones latinas de la Biblia, ¿no? A menudo parciales, a menudo diferentes entre sí. Esto generaba, me imagino, no poca confusión. Un verdadero mare magnum textual, podríamos decir. Sí, un mare magnum es una buena descripción. Nuestra misión hoy es entender cómo se intentó poner orden en ese escenario y por qué la solución propuesta, la Vulgata, acabó teniendo una influencia tan masiva y duradera. Exactamente. Vamos a analizar primero el caldo de cultivo histórico, esa necesidad de unificación que flotaba en el ambiente. Luego, claro, nos detendremos en el método de Jerónimo, que para su época fue casi revolucionario, especialmente su enfoque del Antiguo Testamento. Veremos qué contenía exactamente esta nueva traducción y por qué su importancia trascendió lo puramente textual. Ajá. Fue una herramienta fundamental en debates doctrinales y dejó, una marca indeleble en la cultura occidental. Y además, contrastaremos este esfuerzo con visiones muy distintas, como la de Marción, para aquilatar mejor lo que estaba en juego en la definición del texto sagrado. Perfecto. Pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio del problema. Antes de Jerónimo, ¿qué había exactamente? Se habla de la Vetus Latina, pero por lo que indican las fuentes, no era una única Biblia latina preexistente, ¿correcto? Más bien un conjunto heterogéneo. Correcto. La Vetus Latina, que significa literalmente latina antigua, no era una traducción única y oficial. Es más bien un término que hoy usamos para referirnos a la colección de todas las traducciones latinas de la Biblia, o partes de ella, que existían antes de la Vulgata de Jerónimo. Estas traducciones surgieron de forma espontánea en diferentes comunidades cristianas de habla latina, ya desde el siglo II. ¿Dónde, por ejemplo? Pues en el norte de África, en Hispania, en la Galia, en Italia. Fueron surgiendo aquí y allá. Traducciones espontáneas. Entiendo entonces que la calidad y el estilo variarían enormemente. Pero, a ver, ¿cuál era el problema de fondo con esa diversidad? ¿Era solo una cuestión de, digamos, pulcritud textual? Ojalá fuera solo eso. No. El problema principal era la divergencia entre las versiones. A veces eran simples diferencias estilísticas o de vocabulario. Pero otras veces las variaciones tenían implicaciones teológicas. Imagina intentar discutir sobre la naturaleza de Cristo o la acción de la gracia si cada comunidad o incluso cada predicador se basaba en un texto ligeramente distinto. Claro, un caos. Pues sí, generaba confusión doctrinal, dificultaba la unidad en la liturgia donde las lecturas bíblicas son centrales, y creaba una sensación de inseguridad textual. No era una base sólida para una fe que aspiraba a la universalidad, desde luego. Claro, se entiende la dificultad. Si no hay un texto de referencia común, el debate o la enseñanza pueden volverse muy complicados. Y aquí, según el material, es donde interviene una figura de autoridad, el Papa Dámaso I, hacia el año 382. Efectivamente. Dámaso, un papa muy consciente de la necesidad de fortalecer la Iglesia en un imperio que acababa de ser cristianizado oficialmente, percibió agudamente este problema. Las fuentes señalan que vio una conexión directa entre la unidad textual y la unidad de la fe. Tiene lógica. Para él, un texto bíblico fiable y uniforme era esencial para mantener la cohesión doctrinal y litúrgica de la Iglesia en Occidente. Y con esa visión en mente, le encomendó la tarea a Eusebio Jerónimo. ¿Nuestro San Jerónimo? Él mismo, San Jerónimo. ¿Y por qué Jerónimo? ¿Qué tenía él de especial? El material lo describe como un monje erudito, pero hubo otros eruditos en la época, ¿no? Jerónimo era excepcional. Nacido en Estridón, en Dalmacia, recibió una educación clásica de primer nivel en Roma. Era un asceta, un monje, sí, pero también un intelectual de talla enciclopédica. Dominaba el latín y el griego a la perfección, como otros. Pero, y esto es crucial, se había dedicado con enorme esfuerzo a aprender hebreo directamente de maestros judíos en Palestina. Ah, eso es importante. Importantísimo. Pasó gran parte de su vida allí. Este conocimiento del hebreo era muy raro entre los cristianos occidentales de su tiempo, y eso lo convertía en la persona ideal para abordar el Antiguo Testamento desde su lengua original.
Además, era conocido por su rigor filológico y su temperamento apasionado, a veces incluso polémico, ¿eh? Sí, he leído algo sobre su carácter. Pero sin duda dedicado a la verdad textual. Era el hombre adecuado. Entendido. Tenía las herramientas lingüísticas y, parece, la determinación necesaria. Así que Dámaso le pide revisar y unificar la Biblia latina. ¿Cómo abordó Jerónimo esta tarea monumental? No se limitó a elegir la mejor Vetus latina existente y ya está, ¿verdad? No, en absoluto. Su enfoque fue mucho más ambicioso y riguroso. Para el Nuevo Testamento, su trabajo fue más bien una revisión cuidadosa. Tomó las versiones de la Vetus latina existentes, que en general derivaban de buenos manuscritos griegos, las comparó sistemáticamente con los textos griegos considerados más fiables y corrigió los errores, armonizó las discrepancias y pulió un poco el estilo latino. Fue un trabajo importante, pero digamos que dentro de lo esperable. Vale, revisar y corregir el Nuevo Testamento basándose en el griego. Eso parece lógico. Pero, ¿y con el Antiguo Testamento? Aquí es donde las fuentes dicen que tomó un camino más radical. Aquí es donde Jerónimo dio un paso que resultó enormemente controvertido en su momento, aunque hoy nos parezca lo más lógico del mundo. Decidió traducir el Antiguo Testamento directamente del hebreo original, lo que él llamaba la hebreica veritas, la verdad hebrea. Directo del hebreo. Sí, en lugar de limitarse a revisar las versiones latinas existentes, que a su vez se basaban mayoritariamente en la Septuaginta. Un momento, definamos eso para que nadie se pierda. ¿La Septuaginta o LXX? ¿Qué era exactamente? La Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo. Se realizó en Alejandría a partir del siglo III a.C. Era la versión del Antiguo Testamento que usaban habitualmente los apóstoles y las primeras comunidades cristianas de habla griega, y por tanto la que citaban con frecuencia los autores del Nuevo Testamento. Claro. Por esta razón, gozaba de una enorme autoridad en la Iglesia primitiva. Muchísimos padres de la Iglesia, incluso figuras tan relevantes como San Agustín, la consideraban una traducción divinamente inspirada. Ah, ahora entiendo la polémica. Si la Septuaginta era vista casi como texto sagrado en sí misma, ir directamente al hebreo podía interpretarse como, un desafío a la tradición, o incluso la inspiración de esa versión griega tan venerada. Exactamente. Jerónimo se encontró con una fuerte oposición. Fuerte de verdad. Se le acusó de judaizar, de despreciar la herencia de la Iglesia, de poner en duda la sabiduría de los padres que se basaban en la LXX. Argumentaban que si el Nuevo Testamento citaba la Septuaginta, esa debía ser la versión normativa para los cristianos. Punto. Vaya, y gente importante se le opuso. Sí. El propio Agustín de Hipona mantuvo un famoso intercambio epistolar con Jerónimo, expresando sus reservas. Temía, y con cierta lógica, que una nueva traducción causara confusión entre los fieles acostumbrados a la Vetus latina basada en la LSC. Debió ser una presión enorme. ¿Y cómo respondió Jerónimo? ¿Se echó atrás? ¿Qué va? Jerónimo, con su característico rigor filológico, y quizás, algo de terquedad también, defendió su método apasionadamente. Argumentaba que la fidelidad al texto original exigía volver a la fuente hebrea siempre que fuera posible. Reconocía el valor histórico de la Septuaginta, claro que sí, pero señalaba que también contenía errores de traducción y que el texto hebreo representaba la revelación original dada al pueblo de Israel. Para él, la hebraica veritas era el criterio último. Valiente postura. Mucho. Fue una postura que priorizaba la exactitud filológica sobre la costumbre arraigada, y se mantuvo firme. Este trabajo sobre el Antiguo Testamento le ocupó la mayor parte de su esfuerzo, un proyecto titánico, que, como indican las fuentes, se extendió durante más de 20 años, trabajando sin descanso en su monasterio de Belén. Más de 2 décadas dedicadas a traducir del hebreo, enfrentando críticas. Impresionante. Y al final de todo ese esfuerzo, ¿qué incluyó Jerónimo en su Vulgata? ¿Qué libros la componen? Pues la Vulgata de Jerónimo acabó incluyendo todos los libros que la Iglesia Católica reconocería formalmente como parte de su canon bíblico poco después. Esto se hizo en los sínodos regionales del norte de África, Hipona en el 393 y Cartago en el 397 y 419. Estamos hablando del canon completo, los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Quizá deberíamos aclarar qué es canon, para que quede claro. Sí, buena idea. El canon bíblico se refiere a la lista oficial de libros que una tradición religiosa reconoce como divinamente inspirados y, por lo tanto, como Sagrada Escritura, con autoridad normativa para la fe y la práctica.
Vale, la lista oficial de libros inspirados. Entonces, la Vulgata recogía este canon completo. Y es interesante que las fuentes destacan que incluía los libros llamados deuterocanónicos. ¿Qué son exactamente? Los deuterocanónicos, término que significa del segundo canon, son un conjunto de libros del Antiguo Testamento que forman parte del canon católico y ortodoxo. Sin embargo, no se encuentran en el canon hebreo actual ni, por lo general, en el canon de las iglesias protestantes. Ejemplos. Pues los libros de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico o Siráxida, Baruch y primero y segundo de Macabeos, además de algunas secciones de los libros de Esther y Daniel. Es relevante porque estos libros estaban presentes en la Septuaginta, la versión griega que Jerónimo usó como referencia secundaria. De hecho, tradujo algunos de estos libros directamente de la Septuaginta, ya que no existían en hebreo o arameo en su época, o al menos él no tuvo acceso a ellos. Aunque Jerónimo personalmente expresó algunas dudas sobre su estatus canónico comparado con los libros del canon hebreo, los incluyó en su traducción, probablemente siguiendo la tradición de la Iglesia Occidental y, claro, la petición de Dámaso. Entiendo. Su inclusión en la Vulgata fue decisiva para su aceptación definitiva en el canon católico, y esto contrastaba fuertemente con corrientes que tendían a reducir el número de libros inspirados, como veremos con Marción. O sea que la Vulgata no fue solo una traducción más rigurosa y unificada, también jugó un papel clave en la consolidación y transmisión del conjunto de libros que la Iglesia mayoritaria consideraba escritura, y como resultado se convirtió en el texto bíblico de referencia indiscutible en Occidente durante siglos. Absolutamente. Su impacto doctrinal fue inmenso precisamente por eso. Al proporcionar a la Iglesia latina un texto bíblico completo, unificado y percibido como fiable, se convirtió en una herramienta fundamental. Fue crucial para argumentar con mayor solidez y claridad contra diversas interpretaciones consideradas heréticas en los siglos IV y V. El material menciona el arrianismo y el pelagianismo. ¿Podemos concretar un poco cómo una traducción estable ayudó en esos debates tan importantes? Claro. Pensemos en el arrianismo, que negaba a la plena divinidad de Jesucristo, considerándolo una criatura subordinada al Padre. Disponer de una vulgata con una traducción cuidada de pasajes clave del Nuevo Testamento, como el prólogo de Juan o ciertas afirmaciones de Pablo, pues permitía a los teólogos ortodoxos argumentar de forma más consistente sobre la igualdad entre el Padre y el Hijo. Ajá, daba una base textual común. Exacto. O en el caso del pelagianismo, que tenía una visión, digamos, muy optimista de la naturaleza humana y minimizaba la necesidad de la gracia divina y los efectos del pecado original. Una lectura atenta y unificada de las cartas de Pablo en la Vulgata, por ejemplo, ofrecía textos claros sobre la universalidad del pecado y la gratuidad de la gracia. Era munición esencial para teólogos como San Agustín en su controversia con Pelagio. Entiendo. Tener un texto de referencia estable evitaba que las discusiones se perdieran en ¿qué dice exactamente tu versión de este versículo? Permitía centrarse en la interpretación, en el fondo de la cuestión. Entiendo. La Vulgata ofrecía ese terreno común para el debate teológico, esa referencia estable que mencionabas antes, y su autoridad fue creciendo con el tiempo, ¿no? Muchísimo. Tanto es así que aunque tardó algunos siglos en imponerse universalmente sobre las vetus latinas residuales, su prestigio se consolidó. Y fíjate, 1200 años después de su creación. ¿1200? Sí, sí. En el Concilio de Trento siglo XVI, en plena reforma protestante y con todo el debate sobre las escrituras en ebullición, la Iglesia Católica la declaró oficialmente la versión auténtica para el uso litúrgico y doctrinal. Esto no significaba que fuera inspirada en cada letra o que no pudiera ser revisada críticamente, ojo, pero sí que se consideraba una referencia segura y sustancialmente fiel a los originales, un testimonio fiable de la palabra de Dios. Es increíble. Su longevidad como texto normativo es asombrosa, la verdad. Impresionante esa perdurabilidad. Pero más allá de los debates doctrinales y los concilios está la huella cultural. Las fuentes recogen una frase atribuida a Jerónimo que es muy citada. Ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Resume una motivación profunda, ¿no? Sin duda. Esa frase encapsula perfectamente el espíritu que animó su trabajo. La convicción de que el acceso directo y fiable a la palabra de Dios es esencial para la vida cristiana. Y la Vulgata, como vehículo de esa palabra, tuvo un impacto cultural gigantesco. Durante más de 1000 años, fue la Biblia de Europa Occidental. Modeló el latín eclesiástico.
la lengua culta por excelencia. Exacto. Que fue la lengua de la cultura, la ciencia y la diplomacia durante siglos. ¿Influyó entonces en la literatura, el arte? Me imagino. Era enormemente. Piensa en la Divina Comedia de Dante, en la poesía mística española, en incontables tratados filosóficos y teológicos. Todos ellos dialogan con la Biblia a través del prisma de la Vulgata. ¿Y qué decir del arte? Las escenas bíblicas que vemos representadas en las catedrales góticas, en las pinturas renacentistas, en los retablos barrocos, a menudo se inspiraban directamente en la narrativa y las imágenes tal como se leían en la Vulgata. Era la referencia visual y textual. Fue la banda sonora textual de la civilización occidental durante siglos. Puso al alcance de clérigos, monjes, eruditos y, a través de la predicación y la liturgia, también del pueblo, al menos de quienes entendían latín o lo escuchaban, una versión unificada y relativamente comprensible de las Escrituras. Es fascinante ver cómo una obra de erudición puede tener consecuencias tan vastas. Ahora, el material que analizamos incluye una comparación muy interesante para entender mejor el contexto de la Vulgata y la importancia de la definición del canon. La contrasta con la figura de Marción, un cristiano del siglo II, bastante anterior a Jerónimo. Sí, el contraste con Marción es muy ilustrativo de las tensiones que existían en el cristianismo primitivo respecto a las Escrituras. Marción representa una visión radicalmente distinta. Nuestra fuente indica que él rechazaba todo el Antiguo Testamento, lo consideraba la obra de un Dios inferior, justo pero limitado, a veces incluso cruel, el demiurgo platónico. Para él, ese Dios era totalmente distinto del Dios bueno y misericordioso revelado por Jesús. Una ruptura total con las raíces judías del cristianismo, increíble. ¿Y qué hacía con el Nuevo Testamento? ¿Lo aceptaba? Pues también aplicó un criterio muy restrictivo y personal. Solo aceptaba un evangelio, el de Lucas, y 10 de las cartas de Pablo. Pero ojo. No tal cual. No, que va. Las editó profusamente. Eliminó cualquier referencia positiva al Antiguo Testamento, cualquier conexión de Jesús con la ley o los profetas judíos, y cualquier pasaje que sugiriera la plena humanidad de Cristo, como su nacimiento o sus sufrimientos físicos. Los quitó. Una versión muy recortada y adaptada a sus ideas. Rechazaba a Mateo, Marcos, Juan, Hechos de los Apóstoles, las cartas pastorales, Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas, Apocalipsis. Además, su cristología era docetista. ¿Qué significa eso exactamente? Docetismo viene del griego dokein, parecer. Los docetistas creían que Cristo solo parecía humano, que su cuerpo era una especie de ilusión o fantasma, pero no era realmente de carne y hueso. Esto encajaba perfectamente con la idea de Marción de un Dios supremo totalmente ajeno a la materia y al mundo creado por el demiurgo. Y su visión de Dios era claramente dualista. Dos dioses, opuestos entre sí. El creador del AT y el redentor del NT. Exacto. Lo fascinante aquí, y la tabla comparativa lo muestra muy bien, es ver cómo la decisión sobre el canon, qué libros incluir, cuáles excluir y qué versión aceptar de ellos, está íntimamente ligada a la teología subyacente. Marción no llegó a su canon mediante un análisis histórico o de tradición apostólica, no. Partió de su teología gnóstica y dualista y literalmente mutiló las escrituras para que encajaran en ella. Eliminó todo lo que contradecía su sistema. Mientras que la perspectiva que refleja la Vulgata, siguiendo la línea de la Iglesia mayoritaria, es la opuesta, según las fuentes. Busca custodiar una integridad, una visión más amplia, ¿no es así? Exacto. La Iglesia que acabó definiendo el canon recogido por Jerónimo insistía en la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento como revelación del mismo y único Dios. Valoraba el testimonio de múltiples apóstoles y evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, no solo una selección filtrada como la de Marción. Veía la encarnación real de Cristo, su humanidad plena, como algo absolutamente central. Por lo tanto, la Vulgata, al adoptar ese canon más amplio, que ya se estaba consolidando y que fue refrendado en los concilios, se presenta en este análisis como una especie de baluarte, quizá, de esa visión de continuidad y plenitud frente a propuestas selectivas y reduccionistas como la de Marción. Precisamente, desde la perspectiva de la fuente que estamos analizando, la Vulgata aseguraba la transmisión de lo que la Iglesia mayoritaria entendía como la tradición apostólica completa y fiel.
El contraste con Marción sirve para subrayar por qué la cuestión del canon y de una traducción fiable, como la de Jerónimo, no eran meros asuntos académicos, tenían implicaciones teológicas y eclesiales de primer orden. Estaba en juego la identidad misma del mensaje cristiano. Aunque Marción fue muy anterior a Jerónimo, su sombra y la de otras visiones selectivas planeaban sobre los debates acerca de qué textos eran verdaderamente escritura. Entendido. Entonces, si tuviéramos que destilar las claves de este análisis, ¿con qué nos quedamos? La Vulgata de San Jerónimo fue mucho más que una simple traducción, está claro. Fue una empresa monumental, sí, nacida de una necesidad real de unificación y fiabilidad textual en la Iglesia latina. Respondió al caos de las Vetus Latina con un proyecto de una escala y rigor sin precedentes para su época. Y el método de Jerónimo, sobre todo su audaz decisión de traducir el Antiguo Testamento desde el hebreo, la hebraica Veritas, fue una apuesta filológica avanzada y valiente. Le granjeó no pocas críticas, pero marcó un antes y un después. Y su legado fue inmenso y polifacético, como hemos visto. Enorme. Definió el texto bíblico para el catolicismo occidental durante más de 1500 años. Se erigió como la base fundamental para el desarrollo de la teología, la liturgia, el derecho canónico, la espiritualidad en Occidente. Su impacto cultural, a través del latín eclesiástico, y su influencia en el arte y la literatura es incalculable. Y representó la consolidación de un canon bíblico específico, amplio y coherente con la visión de la Iglesia mayoritaria, frente a otras propuestas más fragmentarias o teológicamente sesgadas, como la de Marción. Demuestra de forma palmaria la importancia crítica de la transmisión textual y la definición del canon para la coherencia y la pervivencia de una tradición de fe. Fue, en muchos sentidos, el ADN textual de la cristiandad occidental medieval y moderna. Nos deja con una reflexión interesante para hoy, creo. La Vulgata surgió en un esfuerzo por fijar un texto estable y unificado en un mundo de manuscritos variables y diversas traducciones latinas. Buscaba la unidad en la diversidad textual de entonces. Hoy, paradójicamente, vivimos una explosión de diversidad diferente. Tenemos acceso a innumerables traducciones en todas las lenguas modernas, herramientas críticas que nos permiten estudiar las variantes textuales de los manuscritos antiguos, acceso relativamente fácil a los idiomas originales, hebreo, arameo, griego. Ante esta nueva abundancia, esta nueva selva de posibilidades textuales y de interpretación, ¿qué desafíos y qué oportunidades se presentan para comprender y vivir estos textos antiguos con profundidad y sentido en nuestro siglo XXI? Una pregunta abierta que surge al contemplar el esfuerzo unificador de Jerónimo, algo en lo que pensar.